No morirías al instante. Caer en un agujero negro sería lento, extraño y peor de lo que imaginas. Tu cuerpo no se rompería de golpe, se deformaría poco a poco, mientras sigues consciente, sintiendo cada segundo, viendo cómo el universo se vuelve ilegible. No es una explosión, no es un blackout. Es como si la realidad se estirara, se doblara, se enredara, y tú ahí testigo de tu propia desaparición. No es ficción, no es ciencia ficción exagerada, es solo una extensión extrema de las leyes que ya conoces, llevadas al límite donde ya no encajan. Hoy vas a experimentar lo que realmente pasaría si cruzaras el punto sin retorno del universo. Vas a entrar en un agujero negro paso a paso, segundo a segundo, desde el momento en que te acercas hasta el último instante que la física reconoce como tú. Vas a sentir cómo el espacio se curva, cómo el tiempo se distorsiona, cómo tu cuerpo se vuelve algo que ni siquiera puedes nombrar. Y lo más inquietante de todo es que, desde fuera, parecería que nunca caíste. Para ellos, tu imagen se congela, se alarga, se disuelve en el horizonte de un objeto que se niega a soltarte. Imagina que estás en el espacio, flotando cerca de un agujero negro. No es una explosión, no es un torbellino furioso, es un círculo perfecto, oscuro, silencioso. No emite sonido, no emite luz, no hace efectos especiales, simplemente está ahí, atrayendo. Tu nave se acerca poco a poco, demasiado despacio para que puedas percibirlo, hasta que el paisaje de estrellas empieza a cambiar de forma. Ves las constelaciones deformadas, los puntos de luz doblados alrededor del agujero, como si el universo se estuviera doblando sobre sí mismo. La gravedad es tan extrema que ya no tira de ti, te envuelve. Te rodea, te empuja, te atrae sin que notes el momento exacto en el que dejaste de ser externo. Pero algo empieza a sentirse extraño. No en el cuerpo, no en los músculos, sino en la percepción. El paisaje visual se vuelve más denso, más pesado. Las luces se curvan, las líneas rectas no existen. Todo parece tirar hacia un solo punto, hacia el centro. Tu mente intenta encontrar una referencia, algo estable, y no lo encuentra. No hay arriba, no hay abajo, no hay dirección que mantenga sentido. Solo hay caída. Y tú sigues cayendo sin que el cuerpo sienta la caída como tal. Es como si el universo se estuviera moviendo bajo tus pies, sin que tú te muevas realmente. El tiempo empieza a cambiar. No lo notas en el reloj, pero en la sensación sí. Las cosas tardan más en suceder, aunque para ti sigan sintiéndose normales. La luz se curva a tu alrededor, llega desde lugares que no deberían ver, distorsionada, duplicada. Ves el mismo objeto 2, 3 veces, en ángulos distintos, como si tu visión se estuviera desgarrando. La gravedad es tan fuerte que envuelve y dobla el camino de la luz, y tu ojo percibe el resultado. Un mundo de reflejos imposibles, espejos rotos, versiones de ti mismo en ángulos que no encajan. Tu realidad, desde dentro, sigue siendo normal. Sientes el cuerpo, el oxígeno, el sonido de tu propia respiración. No hay dolor, todavía no. Hay una sensación de confusión, de extrañeza, como si estuvieras dentro de un sueño que se niega a despertar. Pero el resto del universo ya no te ve así. Para ellos, tu tiempo se ralentiza, se congela, se detiene justo antes de cruzar el horizonte. Tu cuerpo se estira, se alarga, se vuelve una sombra dorada que se adhiere al borde del agujero, sin que el universo lo registre, sin que exista forma de devolverte. El punto clave llega cuando sientes el cambio de presión. No es una explosión, no es un golpe, es una presión desigual, una fuerza que se aplica de forma distinta en cada parte de tu cuerpo. Tus pies sienten la gravedad con más fuerza que tu cabeza. Es como si tiraran de tus piernas con más intensidad, como si el tiempo mismo se estuviera separando de ti desde los pies hacia arriba. Empiezas a estirarte, sin que el cuerpo se queje de inmediato, sin que el dolor llegue de golpe. Es más una sensación de transformación, de metamorfosis, de dejar de ser humano y convertirte en algo que ya no encaja en el mundo que conociste. Tu cuerpo se vuelve largo, fino, flexible, deformado. La piel se estira, los músculos se separan, los huesos se alargan y se afilan, sin que el nervio envíe señales de dolor al principio, como si la mente estuviera desconectada del proceso. No es gore, no es violencia directa, es más una sensación de pérdida de control, de que tu forma ya no es reconocible. Ya no eres el cuerpo que subiste a la nave,
Eres una versión alargada, sin definición, sin límites claros, como si te hubieran estirado hasta un punto en el que la forma ya no importa, porque el espacio y el tiempo tampoco importan. La luz se vuelve más oscura, más densa, como si el universo mismo se hubiera reducido a un solo punto de referencia. Y tú sigues cayendo hacia él, sin que el sentido de la caída cambie, sin que el instante de pérdida te dé tiempo a reaccionar. No hay un momento específico, no hay una hora has muerto. Es más bien un proceso de desaparición, de disolución, de transformación progresiva. Al llegar al horizonte de eventos, el punto sin retorno, ya no hay vuelta atrás. No es un muro físico, no es una barrera que se cruza, es una línea imaginaria donde el espacio se vuelve tan denso, tan envolvente, que ni la luz puede salir. Desde dentro sigues cayendo, como si todo permaneciera igual. Desde fuera el universo ve que te detienes, que te congelas, que tu imagen se vuelve eterna, pegada al borde del agujero, perdida en un tiempo que no existe. Es como si tu última versión se quedara marcada en el universo, mientras tú, desde dentro, no sientes esa parada, solo sientes el avance hacia el centro. El universo intenta entender lo que pasa, pero no puede. No hay respuesta, no hay forma de medirte ni de percibirte como ser consciente. Eres una parte del agujero, una extensión de su gravedad, sin forma definida, sin estado claro, sin materia concreta. La singularidad, el punto central, es donde todo se vuelve inestable, donde las leyes de la física dejan de encajar, donde la materia, la energía, el espacio y el tiempo se mezclan en una sopa que el universo no puede describir. No es un final, no es un punto de paz, no es una liberación, es una desaparición en el sentido literal, una desintegración total de la forma que eras. El cuerpo se descompone, la mente se dispersa, la conciencia se vuelve algo que ya no se puede llamar pensamiento, sino parte del campo gravitacional. No hay sitio, no hay universo, no hay versión alternativa, solo hay un punto en el que el sentido termina, donde lo que era tú se convierte en una parte de la realidad que ya no se puede distinguir de otra cosa. Y lo más inquietante de todo es que los agujeros negros no son una rareza, no son un accidente. Existen en el centro de casi todas las galaxias, flotan en el vacío, sin que el universo los note tanto como nosotros. Son parte del paisaje, objetos silenciosos que se niegan a participar en el juego de la luz, de la materia, del tiempo. Forman estructuras, influyen en el universo, pero nunca se ven, nunca se los siente, nunca se los entiende. Un agujero negro no es solo un objeto, es el lugar donde la realidad deja de tener sentido, donde el universo se vuelve un misterio que no se puede resolver. Es el punto en el que la gravedad gana, la luz pierde, y la conciencia, sin importar cuánto se extienda, se disuelve en el espacio. Y lo más inquietante, lo más desconcertante, es que existen millones, cada uno con su propio horizonte, su propia paradoja, su propio final incompleto. Pero aunque no los veamos, aunque no los sintamos, están ahí. Forman el tejido del universo, marcan sus límites, definen dónde la realidad se detiene. Y si algún día, sin querer, sin saberlo, sin que el universo lo note, tú cruzas uno de esos horizontes, no habrá campana, no habrá alerta, no habrá respuesta. Solo el silencio, el vacío y la desaparición de todo lo que recordabas. Porque en un agujero negro no es solo el cuerpo el que se pierde, es el espacio, el tiempo, la forma, el sentido. Es el universo corrigiendo su propia historia, eliminando fragmentos que ya no encajan, sin que el resto se entere. No es un final, es una no respuesta, una paradoja que el universo carga, sin explicación, sin redención. Y eso, en el fondo, es lo que lo hace más inquietante que cualquiera de las explosiones, cualquier colisión, cualquier desastre. El agujero negro no grita, no se muestra, no exige atención. Solo existe, tranquilo, silencioso, esperando el momento en que algo, sin darse cuenta, cruza el punto sin retorno y se vuelve parte de su propia historia, de su propio silencio, de su propia nada. Tú, ahora, puedes mirar el cielo, imaginar el vacío y saber que ahí, en algún lugar, sin que el universo lo note, sin que el tiempo lo registre, un agujero negro se alimenta, se expande, se vuelve más denso, como si tuviera hambre. Y cada vez que algo se acerca, cada vez que algo cruza ese horizonte, el universo se vuelve un poco más oscuro, un poco más secreto, un poco más complejo. No es un final, no es una respuesta,
no es una explicación. Es solo un hecho. El agujero negro no es tu enemigo, no es tu amigo, no es nada que puedas entender. Es una parte del universo que se niega a ser descifrada, que se niega a ser reducida, que se niega a ser comprendida. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que lo hace tan fascinante. No es lo que destruye, es lo que se niega a ser conocido. Pero eso no calma el miedo, no quita la curiosidad, no borra la sensación de que el universo puede desaparecer algo tan simple como un ser humano con algo tan silencioso como un agujero negro. No es un castigo, no es una lección, no es una moraleja. Es solo un hecho. Hay lugares en el universo donde la realidad se rompe, donde el sentido se pierde, donde lo que eras se convierte en algo que el universo no puede nombrar. Y mientras tú ahora ves el cielo, piensas en el vacío, en el silencio, en los misterios que no se pueden explicar, recuerda esto: el agujero negro no es solo un objeto, es el lugar donde la realidad decide que ya basta con show. Es el punto en el que el universo se niega a seguir contando historias y se limita a dejar que el tiempo y el espacio se deshagan en un solo destino incógnito. Porque en el fondo, lo más inquietante no es morir en un agujero negro, es saber que existen millones, silenciosos, sin que el universo lo note, sin que el tiempo lo recuerde, sin que la historia tenga espacio para contarlos.